Hoy te presento Don Juan y Jesús por Joseph Sheldon Peirce. Todos los sistemas lógicos, en Oriente o en Occidente, científicos o religiosos, cíclicos o lineales, se originan en un análisis de la forma en cómo está estructurada la realidad. Luego, con diversas técnicas, el sistema se desarrolla como un intento de usar el análisis para obtener algún resultado particular del proceso analizado. La idea de descartar los resultados y aprender el mismo proceso por el que se organiza la realidad es el punto de partida radical hallado en el camino del conocimiento de Don Juan y en el camino de la verdad de Jesús. Don Juan y Jesús consideran el mundo como una construcción arbitraria, no una ilusión como en Oriente, o un absoluto fatídico como en Occidente. Puesto que el mundo es una construcción arbitraria, los medios de construcción, no una construcción particular ni los resultados de una construcción, constituyen el foco de atención. Don Juan y Jesús creen que los materiales del mundo están sujetos a una alteración y reorganización dramáticas por parte de la actividad de la mente. Ambos sistemas trabajan para disminuir el umbral entre el pensamiento ajustado a la realidad y el pensamiento autístico y sin pérdida de identidad. Ambos sistemas han analizado la manera en que los eventos de la realidad toman forma y se han atrevido luego a disolver la estructura de un dominio común del mundo selectivo, del pensar social ordinario. Tal disolución amenaza normalmente la personalidad que se ha centrado y formado en este dominio común, y este es un riesgo que se asume. Don Juan y Jesús tienen como meta la captura de la misma función ontológica, y ambos giran alrededor de la completa entrega a la función, con el sacrificio del yo y una obediencia absoluta al camino del sistema. Se logra la unión con el proceso de la realidad. Existe un único camino fundamental por el cual se forma toda la realidad y es posible la unión con este camino. Sin embargo, el sistema o medio de conseguir tal unión determina la clase de realidad que luego toma la forma de experiencia para la persona implicada. Existe un único y unitario centro de mecánica de la realidad, pero no es accesible a través de una forma pura. Se actualiza según el método de actualizarlo. El acercamiento del sujeto a la función determina su realización. Don Juan reconoce que el mundo ordinario existe, pero como uno más de las incontables construcciones posibles. El hombre de coraje y atrevimiento explorará en su cultura tantas posibilidades de este tipo como pueda, simplemente porque las posibilidades están ahí y la vida estriba en eso. El hombre puede reestructurar la realidad en formas libremente sintetizadas, aunque la muerte significa la victoria final, vivir una vida fuerte y dura en la que la realidad abre sus posibilidades sin fin. Es el distintivo del guerrero, del hombre de conocimiento y el único modo concebible de vivir. Jesús apunta a reestructurar eventos particulares dentro del mundo. Apunta hacia un consenso especial con respecto a la realidad ordinaria. La realidad no ordinaria se utiliza solamente en favor del mundo ordinario. Al alcanzar una editorial jerárquica de la mente, nueva y diferente, el seguidor del camino sirve como catalizador de nueva síntesis cuando nuestras cegueras fatídicas y autónomas, separadas como están de la totalidad de nuestra mente, nos conducen a dilemas inevitables. Don Juan toma el proceso ontológico para construir caminos de atónita maravilla. Jesús lo toma para tender puentes entre las formas de la mente.
Don Juan está enamorado de la eternidad. Es una especie de hedonista de la psique. Jesús está enamorado del tiempo. Es un hebreo pragmático, preocupado por sus semejantes. Las diferencias estéticas de las metas, de las técnicas y las disciplinas dan resultados dramáticamente diferentes, pero el proceso para alcanzarlo es similar. El pensamiento oriental miraba el mundo como una ilusión y anhelaba el mundo real. Esta es una posición negada tanto por Don Juan como por Jesús, quienes saben que el mundo es completamente real. El pensamiento griego estoico veía el mundo como una unidad mecánica fija, diferente de la mente del hombre. También esto es negado por Don Juan y Jesús, quienes ven el mundo como una matriz para una resíntesis continua. Ambos admiten el mundo como un convenio y una construcción practicada en un continuum de mundos posibles. Don Juan crea mundos privados, pero igualmente reales para la aventura personal, y acepta como una parte natural de su camino el aislamiento creado por su propio punto de vista. Carlos experimenta esto como la soledad de una única persona en un viaje. Jesús reconoció que no se puede comunicar ninguna realidad compartida, a menos que haya un acuerdo entre los participantes de ese mundo. Así, su sistema consistió en llevar la síntesis abierta de Don Juan al mundo ordinario. Jesús romperá con el mundo de consenso común, pero solo bajo circunstancias especiales y para logros especiales. Jesús busca la grieta del huevo para reestructurar alguna área problemática, específica en la realidad ordinaria. Su sistema funciona solamente en relación con la gente. Sus estados no ordinarios son creados como estados compartidos por el enfoque constante sobre las necesidades del otro. No se engendra aislamiento. 2 o 3 personas se pueden reunir y alcanzar un consenso no ordinario, un punto de acuerdo diferente del que tiene el mundo ordinario. El mutuo acuerdo del grupo realimenta la verificación, sustentando aquello no ordinario incluso en lo ordinario. Carlos podría llamar al hecho de alimentar a los 5000 un consenso especial de realidad no ordinario, o curar al hombre del brazo seco, un consenso especial sobre realidad ordinaria. De todos modos, la motivación de Jesús es la de cubrir alguna necesidad, y esto prueba que es el único camino por el que se mantiene su grieta particular. Don Juan habló de aprender a través de las acciones como el único camino para llegar al conocimiento. No había un acto de gracia que repentinamente otorgara la meta, pero aún así existía el aliado, una ayuda posible, una vez que el sujeto se había probado a sí mismo y había aprendido a abrirse y a controlar la técnica de preocuparse estados de realidad especial. El conocimiento de Jesús también solo podía obtenerse a través de las acciones y el pensamiento tan riguroso como el de Don Juan. En conjunción con el pensamiento ajustado a la realidad, siguió una única organización sin ambigüedades de la mente, similar al pensar para la mano izquierda, de Brunner. Una vez que se practicó esta clase de pensamiento, el mundo no volvió a estallar contra sí mismo, y existió libertad para intervenir en la constitución ontológica del universo, como dice Eliade. Pues luego el pensamiento consciente estuvo listo para acceder a este punto de continuum, donde no hay juicio ni distinción entre clases de organización. Ni Don Juan ni Jesús podrían ofrecer procedimientos o explicaciones intelectuales del camino, ya que lógica y razón son solamente la superficie de la mente, la parte que divide una conciencia total. Ambos niegan absolutismo santidad a cualquier sistema particular
y evitando los resultados de los sistemas, son igualmente esquivos a todos los sistemas. Lo único sagrado para Don Juan y Jesús es la manera en que se construyen los sistemas. Solo se puede otorgar lealtad al proceso si se ha de conseguir y mantener la serenidad mental. Propósito resoluto es el requisito de Don Juan, una dedicación apasionada. Idolatría, diría Jesús, es considerar como un absoluto o una verdad cualquier resultado de la realidad del proceso. El proceso es la única verdad, el único absoluto y el camino hacia la libertad. Don Juan tendría un solo aprendiz en su vida, al igual que su benefactor había tenido solo uno. Muchos serían los llamados a Jesús, pero pocos los escogidos. Pocos hallarían la puerta estrecha. Ambos sistemas eran esotéricos, difíciles de alcanzar y aún más difíciles de mantener. Ambos exigían poner la vida en peligro. El mundo pone y quita sus héroes, y aún más seriamente poner en peligro el alma o la mente. Crecer durante el camino no fue automático ni asegurado. La continua respuesta de la persona diseñaba el contexto del crecimiento. Pedro tanto podía ser las llaves del reino como Satán, según el uso que hiciera de sus facultades y de su apertura ante el guía. Don Juan, en sus procesos evaluativos, había establecido las expectativas que moldearían las futuras experiencias de Carlos. Lo consiguió por medio de las fuertes reacciones negativas y positivas a los contenidos de las aventuras preliminares de Carlos. Jesús, del mismo modo, reaccionó con respuestas negativas y positivas a las de sus seguidores, incitando y probando sus reacciones, tratando de determinar las expectativas que asociaban con el camino. Ambos sistemas requerían frugalidad o conservación de la energía. Todos los aspectos de la vida debían dedicarse al camino. Esto no implicaba una cantidad fija o limitada de líbido, en el sentido freudiano, sino la importancia del compromiso y del firme propósito. Hacía falta un esfuerzo extraordinario para romper la amplia corriente que constituye el propio mundo reflector del ordinario. La actividad reestructuradora, a la vista del diagrama de la realidad, requería mucha energía y determinación en el camino de Jesús, y reestructurar luego de la disolución psicodélica requería el mismo compromiso y decisión en el camino de Don Juan. Refugio, alimento, compañía y cosas por el estilo constituyen las necesidades que gobiernan al hombre disociado. Esos son los resultados de la inducción del poder demoníaco cuando es ejercido por un hombre sobre otro. Todos estos resultados del camino ancho deben ser cercenados despiadadamente, negados intrépidamente. El ayuno desempeñaba un rol en ambos sistemas. Uno se convirtió en eunuco, en aras del reino. Don Juan a menudo repetía a Carlos que pensaba demasiado en sí mismo. El yo debía ser olvidado. Solo el camino era importante. Don Juan y Jesús fueron figuras para la transferencia, y ambos proporcionaron las pistas para la iniciación en el camino. Ambos prometieron un ayudante o aliado que vendría y eliminaría niveles siempre mayores de crecimiento y poder. El poder, resultado automático en ambos sistemas, fue un punto crucial de peligro. Las tentaciones del desierto tipificaban gráficamente las principales categorías del mal uso del poder y pérdida del camino. En el sistema de Don Juan, una vez conseguido cualquier poder, nunca podía perderse. Este se volvía inmediatamente demoníaco y bloqueaba toda posibilidad de crecimiento, a menos que se entregara voluntariamente y cediera
con el único propósito de obtener más conocimiento. Dobla los talentos, prometió Jesús, y recibirás el doble, por más del dobel si lo inviertes, de lo contrario, todo te será quitado. Cualquier intento de usar el poder para fines personales destruía el camino del sistema de Jesús y el de Don Juan. La causa era una razón práctica y funcional, no una espiritualmente moral. El deseo de liberarse de las tentaciones de la realidad, como encontramos en los sistemas místicos, o el deseo de utilizar las potencias de la totalidad de la mente para intereses del ego, son maniobras desequilibradas. Simplemente se pierde el punto de relación con la totalidad de la mente. En la experiencia mística, el yo se disuelve, si bien temporalmente, en el continuum. En los deseos del ego, el desequilibrio se inclina hacia el yo, rompiendo la relación con la totalidad de la mente y aprisionando a la persona, posteriormente en los resultados fijos del mundo ordinario. En el sistema de Jesús, la preocupación para con los otros por un lado y la lealtad total al espíritu autístico por el otro, consiguen el equilibrio de otra forma inalcanzable. En ambos sistemas era necesarias la claridad de mente y una comprensión íntegra de las propias motivaciones. El primer criterio era la visión única o carente de ambigüedades. El camino, deseable como finalidad, debía escogerse libremente, después de haber sopesado los costes de su recorrido. Sin embargo, no existían indicaciones claras sobre el camino mismo. La responsabilidad personal era una entrega a las cualidades peculiares del camino. Una jerarquía de valores culturales proporcionaba las líneas maestras de la acción. Se necesitaba un compromiso continuamente renovado, aunque la única meta conocida era el movimiento a lo largo del camino. El camino era una estructura abierta que se formaba únicamente a medida que uno se movía por él. Los actos obligatorios en el sistema de Jesús dependían mucho más del contexto del momento que los de Don Juan. La muerte era una contingencia en ambos sistemas. En el sistema de Jesús, la muerte era la finalidad demoníaca, aceptada y asumida como una propiedad inevitable de la mente dividida, pero no de la integrada. Lo demoníaco se controlaba negando el carácter absoluto de aquellos aspectos de la vida sobre los que lo demoníaco tiene poder. El alma que nunca ha pecado, que nunca rinde lealtad a los resultados de un sistema y que solo se alía con la función misma que erige los sistemas, nunca podría morir. Solo cuando el interés por el camino era superior al interés por el yo, podía éste alcanzar seguridad. En Don Juan, la capacidad para aplicar una energía extraordinaria tenía que ser efectiva para poder literalmente sobrevivir. La no supervivencia tenía que aceptarse, sin embargo, como señal de una profunda creencia. La mente no podía concebir ninguna otra meta aparte del camino mismo, y este camino era fin en sí mismo. Don Juan no tenía ninguna perspectiva de supervivencia. La muerte era la vencedora final. Con Jesús, el acuerdo, aunque solo fuera entre 2 o 3, podía establecer una realidad no ordinaria por el consenso dentro del grupo. Esta especie de puente autístico entre la gente lo encontramos en Don Juan, quien provocó acontecimientos compartidos ordinarios y que Carlos, desgraciadamente, no pudo seguir al no usar alucinógenos. En realidad, la consciente reestructuración de los eventos ordinarios a la luz del día fue lo que en virtud de su mero horror derrotó a Carlos. El miedo debía aceptarse, encararse, admitirse y luego superarse,
Hasta que uno no reconocía la razón del miedo, no era plenamente consciente de la distinción cualitativa entre su nuevo camino y el camino del mundo. El seguidor tenía entonces el propósito y la mente todavía divididos. El verdadero pánico entonces surgía con el reconocimiento de que los acontecimientos de la realidad ordinaria eran arbitrarios. El miedo de Langer, cuando dice que colapsar en el caos haría fallar nuestra ideación, es fuerte. Estamos hechos en función de una delineación, definición, delimitación, construcción por el consenso ordinario de una apretada islita en un mar de azarosa apariencia. Esta es genética, psicológica e inherentemente la motivación más fuerte que tenemos, el esqueleto de nuestras mentes, egos y maneras de ser. Amenazarlo es peor que la muerte. La grieta en el huevo es una gran amenaza. Don Juan puso en práctica todas sus dramáticas habilidades y conocimientos para llevar a Carlos a la exacta posición en que fuera minada su certeza acerca de que la realidad de cada día es implícitamente real. Solo un derrumbamiento total de esta seguridad podría desplazar la última barrera para la aceptación de realidades separadas, aunque iguales, o sea, las realidades del consenso especial. Los elementos componentes de la realidad ordinaria podrían negarse y abrirse por consiguiente a la reestructuración. Carlos sintió que no había garantías de poder proveerse indefinidamente de consenso, y este abismo de causa aparente le condujo de nuevo al ancho camino. La ruptura con el consenso ordinario es profundamente seria. Esto es lo que Jesús quiso decir al afirmar que debíamos negar nuestras vidas para encontrar una mayor, y que mientras los animales tenían un lugar definitivo, el Hijo del Hombre no lo tenía. Tales curas para psiques enfermas son una medicina potente, no importa cuán enfermo se halle el paciente. Jesús podía ejercer gran dominio sobre el acontecimiento momentáneo, pero fue frustrante que el sentido de la estrategia escapase de la conciencia de sus seguidores. Ellos centraban su fe en la personalidad de Jesús, mientras que el constante objetivo de Jesús era centrar su fe en la función de la fe en sí misma. Su problema era similar al de la transferencia en el psicoanálisis. Como medio de la transferencia, podía hacer captar a sus seguidores la reestructuración de un evento, pero estos no podían ver la función de la transferencia en sí misma, como la grieta en el huevo. Cayeron en el error común de idolatría, convirtiendo a Jesús en la fuente de lo mágico, y Jesús apuntaba hacia la función de la formación de la realidad, respecto de la cual trató de ser transparente. No se puede trazar ninguna línea entre lo que fue don Juan, lo que enseñó y lo que fue su camino de conocimiento, pero él no fue el resultado final. Se consideraba a sí mismo de una manera impersonal con respecto a su camino. De manera semejante, Jesús, solo convirtiéndose a sí mismo en el foco de atención, podía reorganizar la estructura conceptual y perceptual de sus seguidores y conducirlos a la grieta. Función y hombre se muestran como sinónimos, porque la función solo puede señalarse siendo la función. No existe ser excepto en modo de ser. En el capítulo 6 mencioné al profesor de psicología caminando por el fuego, sosteniendo la mano del fakir. Sin el pretexto del fakir, sin haberlo visto andar, difícilmente podríamos comprender la firmeza del profesor. Pero el fakir no era ni la razón del fenómeno, ni un poseedor de la magia. La habilidad reestructuradora se hallaba de una manera innata en el profesor.
era una parte del mismo mecanismo de su ser. Leonard Finberg regresó a Ceilán convencido que, de alguna manera, el dios Kataragama era una fuerza real y operativa dentro del área aceptada en un radio de 14 millas de su templo. Los dramáticos sucesos de las ceremonias acabaron con peculiares efectos sincrónicos posteriores que distorsionaron el punto de vista occidental de Feinberg, tanto como el andar sobre el fuego. El erudito inflexible y el cristiano clásico reaccionan ante cosas de este tipo con un desdén análogo a sus creencias estéticas. El desprecio del erudito se centra en el hecho de que una conciencia fortuita de acontecimientos puede interpretarse como una superstición, es decir, fuera de las aceptaciones del camino del erudito. El cristiano desdeñará que sea viable un Dios eficaz en el área de un diámetro de 28 millas. El erudito y el cristiano razonan de manera idéntica, solo que bajo una metáfora diferente, pero ambos se evaden de los mecanismos del ser. Carlos nunca aclaró su medio sospecha, medio convicción de que el dios mezcalito era en cierta manera idéntico a la planta misma del peyote, que la única cualidad de mezcalito que había entre las propiedades del alucinógeno de una forma independiente. Sabía que el alucinógeno por sí mismo no conduce a nada. Las experiencias de Aldous Huxley con la mescalina, el producto sintético del peyote, no tenían el menor parecido con las experiencias de Carlos. Carlos reconocía las maniobras de Don Juan, pero la persona de Mezcalito y el total de la experiencia no podía descartarse como simple alucinación. Quien tenga oídos para oír, entenderá. Jesús habló de su reino como de un fermento, de la especie que el ama de casa pone en la harina para dar vida a los ingredientes inertes. Atención, solo se necesita una pizca de levadura para fermentar grandes cantidades de harina. Tened cuidado, avisó Jesús, de la levadura de los fariseos, el mundo del pensamiento legalista, dividido y racional, y cuidaos de la levadura de Herodes, el mundo del poder cebándose con la sangre del hermano, el demonio final, las fuerzas de la muerte. Cuidaos, porque todos los fermentos son efectivos, todos elevan la harina, e igualmente bien. Fermentar es ontológico, neutral, impersonal, natural. Jesús afirmó que su Padre no juzga. Dios es la función de la fermentación, no la capacidad de elegir tipos de fermentación. El juicio recae sobre el Hijo. El hombre elige. Dios responde automáticamente. De esta forma funciona el proceso. Don Juan afirmó que había infinitos caminos y que debíamos elegir nuestros caminos con cuidado. No es casual que las metáforas con las que Jesús solía describir el camino y el estado resultante de su reino muestren una similitud notable con la idea general de Hildgard sobre la transferencia hipnótica. El pensamiento ajustado a la realidad es el punto de partida de Jesús. No rompió con la lógica ni con la ley. Las funciones racionales de la mente. Habló de perfeccionar la lógica a fin de superarla. Sus metáforas pueriles solo tienen sentido al confrontarse con un fondo adulto. La primera demanda que nos hace es el abandono de la personalidad centrada en uno mismo y de los pensamientos realistas. A menos que se odie la propia vida, no puede seguírsele, simplemente porque del intento de mantener dos orientaciones simultáneas, no solo puede surgir la ambigüedad, sino que además, a menos que uno desee deshacerse del punto de vista particular, estructurado desde la infancia,
aquellos conceptos que dirigen las percepciones no pueden reestructurarse. En la estructura de nuestras mentes se halla incorporada una capacidad para la resíntesis indeterminadamente amplia. Sin embargo, esta capacidad está bloqueada por el mismo sistema lógico que debe desarrollarse para estructurar la mente hasta el punto en que la resíntesis sea posible. Estableciendo un analogismo entre Piaget y Hildgard, esto se hace evidente. No nos es posible ninguna resíntesis hasta que una síntesis inicial haya establecido una base sobre la que tenerse en pie. No es una casualidad que alrededor de la edad de 12 años el desarrollo lógico comience a afianzarse y que esta sea la edad de la transformación de los ritos arcaicos, y tampoco es fortuito que esta sea la edad en que nuestro sistema educativo golpea más seriamente, o lo que la bruma mitológica señala como la edad de las primeras manifestaciones de Jesús. El material del campo común, la limpieza durante el proceso, deben ser los materiales para la síntesis, pues no existen otros materiales. Si se desea un reino celestial, debe sintetizarse a partir de los materiales disponibles. El mundo no es una ilusión trivial que bloquee la visión de un alma pura con objetivos celestiales. El mundo es la matriz en torno a la cual todo debe funcionar. Nacer al mundo consiste en convertirse en hecho real. A fin de estar en el mundo, la propia visión del mundo debe moldearse de acuerdo con la forma de este mundo. El proceso lógico de estructuración de la mente en una relación modificada con el mundo del hombre puede ser arbitraria, pero nos acerca a la única realidad disponible. Entonces, cualquier reestructuración es totalmente arbitraria, una cuestión de elección y compromiso, pero es una reestructuración. Hay muchas formas de trances y cada sistema o disciplina incorpora algún aspecto de aquellos. Algunas veces este estado es únicamente un descenso temporal del umbral de la mente lógica para incorporar una experiencia nueva que no está al alcance de la lógica. Recordemos la observación de Hans Selye de que la iluminación de todos los grandes postulados científicos le han ocurrido al científico en un estado hipnagógico. En el caso de Don Juan es la aventura, el motivo por el cual entramos en los nuevos estados creados, siendo estos tan válidos como la realidad ordinaria, tomando cuerpo poco a poco en forma de estructuras tangibles, cada una apoyándose sobre la otra. El proceso de Don Juan imita la forma por la que se lleva a cabo la creación. El defecto de su sistema y la probable razón de su envejecimiento era el aislamiento del ego dentro de la construcción. Solo proporcionaba un mundo privado. En el caso de Jesús se usa la misma función, pero solo como una empresa compartida, creando solamente intervenciones en el campo común. Uno permanecía en el mundo, el cuerpo más grande del hombre se mantenía intacto. Sus intervenciones en la constitución ontológica del universo se daban en dos niveles. El primero se daba al arruinarse el proceso lógico, como en las relaciones personales conflictivas, o cuando la elección lógica había creado problemas insolubles y la grieta se abría como una vía hacia abajo y hacia afuera. En esto consistía el perdón. No se resolvía ningún problema como tal por un análisis lógico y brillante. Más bien, se reestructuraba simplemente la situación, haciendo cuenta nueva y permitiendo una posibilidad de síntesis
renovada. El proceso podía repetirse indefinidamente. No había una jerarquía celestial de juicios de valor que determinase su ascenso. El único criterio radicaba en que los materiales debían ser sometidos para la resíntesis. Al no ser posible ninguna preestructuración lógica en cada ocasión, se trataba de una aventura desconocida, una especie de pequeña suerte, como la denominó Blake. La segunda categoría de intervención consiste en los mecanismos de causa-efecto ordinarios de la realidad. Sin fuego ardiente, no podemos asar filetes, ni tener la alegría del hogar. Existen tiempos de importancia primordial, donde se necesita el camino hacia abajo y hacia afuera de este mecanismo universal. Cuando los mecanismos ordinarios se estropean o llevan a resultados destructivos, enfermedad, desastre, etc., la grieta es necesaria para reestructurar los acontecimientos. Puesto que los mecanismos ordinarios son infinitamente contingentes, los accidentes son inevitables. Pero la grieta se abre a esta forma de pensar infinitamente contingente por sí misma y capaz de infinita síntesis. El camino hacia abajo y hacia afuera es la reestructuración instantánea de algún punto de relación específico y aislado, un portador de lo no ordinario hacia lo ordinario y un establecimiento igualmente instantáneo de los mecanismos ordinarios. La anestesia hipnótica es un caso menor. La circulación de la sangre y las respuestas nerviosas son mecanismos vitales. En otro caso, el castillo de naipes se derrumba, pero en ciertas circunstancias puede mantenerse tanto como se quiera. La meta final del camino de Don Juan fue la aventura. La meta final del camino de Jesús fue resolver problemas individuales y sociales en la aventura compartida de la vida de grupo. Solo se hacen intervenciones para corregir, mitigar, llenar las inevitables lagunas de un sistema que limita una apertura infinita de actualidades específicas. La grieta en el huevo se utilizó solo para el bien del huevo, nunca para el yo. Pero dado que el yo es también hasta cierto punto el huevo, al cuidar el huevo, el yo quedaba periférica y automáticamente cuidado por el huevo. Hombre, si sabes lo que estás haciendo cuando usas la grieta, eres bendito. Habría sido un sistema nítido. Podría haber alcanzado la unidad del hombre en el único camino práctico, logro deseado por todos. Habría sido más bien un mutuo y universal rascarse la espalda, a través del cual todos nuestros escozores podrían ser atendidos, más allá del alcance personal. Habría sido masivo un poder para, en lugar de nuestro poder contra, ordinario, demoníaco y fragmentador. La grieta del huevo no puede construirse en un huevo cósmico, solo pueden aparecer cuando la forma embrionaria se expande y necesita espacio más allá de su génesis. Encontramos la grieta con la técnica probada por el tiempo y común a todos los sistemas, la de la necesidad, la única que funciona, una repetición del proceso inicial de la formación del mundo. Como niños, hacemos una entrega a una figura paterna que nos proporciona seguridad y confianza de que uno puede entregar su vida y el marco conceptual a la imagen para recibirla luego ampliada. En toda educación, metanoia o cambio de concepto, existe alguna forma de duplicado de estructura de la visión de este mundo. Aquellos cuyas experiencias iniciales de ingreso en la fantasía y vuelta a la realidad con sus padres fueron gratificadoras, pueden tener cierta ventaja. Quizás podemos ver por qué la educación fracasa tan tristemente.
¿Por qué, en el mejor de los casos, hay una gran mayoría de técnicos y demasiados pocos físicos? ¿Por qué la dureza de corazón puede alentarse desde la misma infancia? No es fortuito que Jesús usase la figura del Padre como un símbolo de transferencia, ni es un simple eco de los arcaísmos del Antiguo Testamento, lo cual es bastante sano a pesar de Harvey Cox y por una buena razón. Tampoco es simple coincidencia que Jesús utilizase la metáfora del niño para el sujeto que debía realizar la transferencia. El símbolo de transferencia determina la naturaleza de la jerarquía resultante de la mente. Nunca conoceré, desgraciadamente, a don Juan, y por lo tanto, nunca podré experimentar su camino de atónita maravilla. Cuando Jesús dijo, «Ningún hombre llega al Padre si no es a través mío», no hacía más que afirmar este mismo caso. Su Padre es un símbolo de transferencia muy especializado y cuidadosamente delineado, designado para transmitir en la tierra que lo que se pierde aquí está perdido en el cielo. Ambos sistemas, el de don Juan y el de Jesús, eran productos de antiguas corrientes culturales. Don Juan estaba tan completamente revelado que, en su caso, no existía innovación posible. Don Juan era el remanente de una cultura antigua en vías de desaparición. Jesús fue la culminación de un largo proceso de construcción de síntesis, incorporando su propia cultura e incluso más allá de esta. Antes de que fuese Abraham, yo soy, indica un abultamiento de la psique, acuñado en una metáfora arquetípica de larga gestación. Él fue el eureka, la iluminación de un largo proceso de síntesis generado por la fricción a través de crisis culturales. Era el punto focal de una búsqueda apasionada de siglos y el traductor de la respuesta al campo común. Hoy en día tendemos a desechar sugerencias que hablen de fuerzas culturales inconscientes, puesto que negamos las propiedades de la mente, que no sean de naturaleza biológica y electroquímica. Este concepto nos dificulta la comprensión de la cultura en general. Solo recientemente, los antropólogos se han apartado de este error obtuso y pedante. Entre Carlos y don Juan se desarrolló un intercambio inconsciente, y la fuerza sugestiva de este intercambio fue más allá de la persona de don Juan. Eso contribuyó a la perplejidad de Carlos sobre la realidad de Mezcalito. La observación de Cohen recuerda que bajo los efectos del LSD, el paciente freudiano reflejaba inmediatamente y verificaba, por tanto, los presupuestos del analista. El camino de conocimiento de don Juan se basa en un conjunto de presupuestos arquetípicos de antigüedad indeterminable y en conjuntos de expectativa. Y como dijo Jesús, Carlos sembró vientos y recogió tempestades. Una jerarquía cultural, representada por los dos hermanos, dirigía los contenidos del aborigen sueño del tiempo. Nunca resultó ninguna síntesis fuera del conjunto cultural de expectativas. No existía una conducta antisocial. Una jerarquía cultural dirigía a los balineses en sus luchas. El material para las reestructuraciones había sido absorbido automáticamente, como parte del condicionador cultural omnipotente. Un protocolo estricto controlaba el contenido de los ataques. El estado de trance nunca condujo a una conducta antisocial. La síntesis cultural era la jerarquía en la metanoia de Jesús. Su padre simbólico era la suma total de la aventura humana. Como dijo Brunner, la vida crea mitos y finalmente los imita. Jesús, sobrecogido por la síntesis catalítica
de la larga búsqueda, tradujo la respuesta a carne y hueso, dando un símbolo concreto de la nueva síntesis cultural. Sentó las expectativas de nuevas posibilidades y dio el modelo de la mejor representación que pudiéramos hacer de la vida, en función de la mejor respuesta reflectora. Utilizó reestructuraciones dramáticas de la realidad ordinaria como ejemplos de las posibilidades cada vez que podía encontrar una persona que desease suspender el punto de vista ordinario del mundo y formar parte con él de un subconjunto. Usaba estas reestructuraciones como don Juan hizo con Carlos, para mostrarle el carácter arbitrario de la realidad ordinaria y la igualdad de otras posibilidades. Puso énfasis en el decoro y el respeto hacia este mundo, mientras daba un criterio para decidir cuándo le debía odiar, acabar con sus diagramas y emplear la apertura no esquemática. Don Juan desdeñaba a aquellos que querían tomar alucinógenos sin las disciplinas apropiadas. Del mismo modo, Jesús nunca eludió el proceso lógico de la mente, las disciplinas, ni la ley y el juicio, según los términos de su tiempo. A menos que tu rectitud exceda la de los fariseos y abogados, nunca penetrarás hasta la grieta del huevo. La disolución de la conciencia ordinaria o el aislamiento en los estados no ordinarios no juega ningún papel en el sistema de Jesús, puesto que todo su acento en los actos obligatorios recae sobre el prójimo. Esto mantenía al seguidor en el mundo, pero no del mundo, afortunadamente. Una nueva jerarquía del concepto, tal como la de Don Juan o Jesús, organiza la nueva clase de acontecimientos de la realidad, pero solo en el lugar de los hechos, para expresarlo de alguna manera, a partir de los materiales proporcionados por el contexto ordinario de la realidad. Hay pocas posibilidades de encontrar primero lo que es la nueva realidad y luego decidir un cambio de lealtad. El bosque se modela de acuerdo con la luz del claro. Al esquematizar la posibilidad de una vida de ultratumba, Jesús hizo notar que no podía existir tal cosa antes de sus acciones. Tendría que ir a preparar un lugar, aquella casa de muchas mansiones, la abierta posibilidad de síntesis. Los sistemas de Don Juan, Jesús y otras grietas en el huevo producen eventos únicos no disponibles para la persona no comprometida. El andar por el fuego puede ser observado por otros, pero el andar mismo es otro asunto. Para Don Juan, convertirse en el proceso era la única forma de descubrir de qué se trataba. Lo mismo ocurre para Jesús. Las recompensas del sistema no podían mostrarse a un no creyente para convencerle que el riesgo valía la pena. Una persona tenía que entrar en la creación del Estado a fin de poder participar en él. Esta es la razón por la que curar fue una buena oportunidad para establecer un puente por encima de las diferencias en la época de Jesús. Simplemente no había muchos rivales. Y esa es la razón por la que el curar hoy tiene menos oportunidades para cubrir las diferencias. El acuerdo entre dos o tres sobre lo que se está haciendo es la clave. El acuerdo es liberarse de la ambigüedad. La doble conciencia fragmenta. Los cristianos ortodoxos han ignorado hasta hoy que Jesús estaba desvalido para crear acontecimientos no ordinarios sin que sus oyentes le rindieran sus jerarquías mentales, al menos durante el momento y respecto al problema de que se tratara. Jesús podía provocar un consenso especial sobre la realidad y así cambiar los acontecimientos entre los que no tenían nada que perder.
esos pobres, enfermos y lisiados sin esperanza, aquellos cuyo mundo era lo suficientemente terrible para arriesgarse a suspender sus criterios ordinarios con el peligro de arruinarse en un caos, el menor de los males. Las cosas eran diferentes con los intelectuales avispados, los que estaban en el poder, los doctores de la ley. La dureza de corazón es tan indicativa del éxito dentro de un sistema establecido como lo es alguna clase de fracaso moral. Nadie abandona un juego cuando está ganando. Jesús se apiada del joven y rico gobernante, incapaz de captar la nueva realidad por no poder deshacerse de la antigua. ¿Podemos imaginarnos a Richard Nixon convirtiéndose en aprendiz de Don Juan? La categoría vacía puede llenarse, pero primero debe crearse. En India tuvieron lugar millones de sacrificios durante siglos, hasta que aquel creyente se dio cuenta que él era temporalmente la encarnación de Dios, como habían fingido serlo durante centurias los sacerdotes. Una vez que esta noción fue concienciada, concretizada dramáticamente y hecha real, ningún daño corporal sobrevino de nuevo a la víctima. El mito precede al logos. Don Juan inició un camino establecido firmemente a través de un aprendizaje largo y duro con su propio benefactor. Jesús no tuvo ningún sistema parecido. Su iluminación fue probablemente simbólica, de necesidad, como las imágenes hipnagógicas de Quelule dan lugar a la hipótesis del anillo de benceno, por ejemplo. El genio del hombre se ponía en juego para traducir la experiencia a la realidad. En los dichos y hechos de Jesús encontramos un alto grado de improvisación e innovación. Hugh Schonfield retrató con acierto esta aventura en su Passover Plot, aunque en otra obra he discrepado con él en diversos puntos. Los materiales ordinarios de la realidad común debían ser los materiales de Jesús para la traducción, puesto que el mundo común era su foco de interés y puesto que no existía otro material. La adulteración grecoestoica de las metáforas de Jesús ha proyectado su despliegue magnífico de coraje y genio sobre un Olimpo ahí fuera. Para traducir la metáfora de su eureka en una forma comunicable, Jesús tuvo que ser esta metáfora, hacerla, darle la realidad de carne y hueso, llenar la categoría vacía con el único material disponible, Él mismo, comprendiendo que el hombre medio solo puede aprender conceptos como imágenes concretas. Reconociendo que lo que se pierde en la tierra está perdido en el cielo, Jesús trató de mostrar la clase de pérdida que deberíamos soportar, la clase de representación que deberíamos hacernos de Dios o de la vida, si queremos que el proceso sin juicio de la realidad se nos aplique a nuestro favor. Se trataba simplemente de una aventura práctica y pragmática. Nos dio un modelo de representación, una imagen de transferencia, un pivote para la reestructuración por el que podemos, convirtiéndonos en niñitos, alcanzar una nueva jerarquía mental, un camino hacia abajo y afuera, hacia la libertad a partir del destino. Por otra parte, nos llamó la atención sobre el hecho de que cualquier representación de Dios o la vida era verdadera en la medida que creíamos en ella. Cualquier levadura fermenta la harina. Kataragama es tan real y verdadero como sus seguidores hindúes. Funciona. La ciencia también funciona. Carlos halló en Mezcalito un hecho funcional. El desconocido continuo de potencial
el bosque oscuro con sus círculos ad infinitum, la amplia categoría de lo desconocido, llueve tanto para el justo como para el pecador. Esta función no juzga. Cualquier pregunta planteada con total seriedad se convierte en este final sin juicio y tiende a expresarse a sí misma. Cualquier siembra forma parte de esta contingencia y tiende a preparar su propia cosecha. Cualquier visión del mundo organiza una panorámica. Cualquier representación de Dios actúa de la misma forma. La comprensión y aceptación de la responsabilidad de esta función puede liberarnos. La totalidad del carácter del sistema de Don Juan o Jesús estaba entrelazado. La única forma por la que el aliado podía manifestarse en la mente era a través de la entrega y compromiso hacia la figura de transferencia inicial, que era también el contenido de la metáfora por la que se organizaba la síntesis. Recordemos cómo el Experiment in Depth de P.W. Martin proporcionaba sus propios materiales para la síntesis. El mismo procedimiento autocomprobante tiene lugar en física. El ayuno formaba parte del camino de Jesús como ocurre en todos los sistemas no ordinarios. Sus 40 días de ayuno en el desierto, repetido en nuestros días por viajeros drogados, era la forma de romper con el mundo de necesidades y estadísticas. El ayuno sobrepasa los bloqueos lógicos. Jesús rechazó la comida, afirmando que disponía de alimento sobre el que sus seguidores nada sabían. Don Juan comentó casualmente que no necesitarían comida para su viaje de varios días a las montañas, donde serían huéspedes del dios Mezcalito. Los caminos del mundo no serían esenciales cuando se hubiesen abierto los caminos de Dios. Don Juan nunca remarcó que los 2 o 3 días de ayuno que precedían a los nuevos pasos de su camino eran simplemente una parte rutinaria de la tradición. Para moverse contra las certezas y energías del mundo se requiere una convicción igualmente firme y una concentración sobre el equilibrio de la mente. El centrar todas las fuerzas sobre la reestructuración de un acontecimiento ordinario en forma no ordinaria exige una organización del yo. Jesús desea, con fuerza, cuando va a resucitar a Lázaro. En su creciente y atrevida confianza, se retrasó 2 días, no solo para asegurarse de que Lázaro hubiera muerto, sino para recoger las fuerzas mentales necesarias para ilustrar este ejemplo máximo de la gloria de Dios, el potencial del ser. Jesús desea con fuerza al ir a curar al sordo. El que anda por el fuego desea con fuerza mientras se dirige al caldero del fuego. Es necesaria una cualidad infantil para gozar el estado de sueño a través de la grieta. Tal estado interior en el yo exterior está equilibrado por una claridad fuerte y resistente de la mente. Se es como un cordero para el espíritu interior, pero como la zorra para el mundo exterior. Esta es la armonía de la mente. Como el aliado de Don Juan, el Espíritu Santo de Jesús instruirá sobre la forma correcta de vivir. Esta instrucción era solo una síntesis del momento instantáneo, en una especie de conocimiento del futuro. El aliado es solamente un catalizador que actúa en todo el contexto inmediato. En la orientación de Jesús hacia el mundo, esto implica que todas las restantes personas, las cuales constituyen el lado autístico, son también el Padre e Hijo. También tienen en su interior el reino de los cielos. La preestructuración
o el preocuparse por el mañana establecería bloqueos lógicos de expectativas, impidiendo la libre síntesis, la cual tendría que incluir necesariamente el momento instantáneo y movilizar por igual todas las partes del contexto del no juicio autístico. La eternidad todavía está enamorada del tiempo. Los deseos que surgen del tiempo son los núcleos organizativos de cualquier eternidad posible. En cada encuentro de Carlos con Mezcalito, el Dios solo podía preguntar: ¿qué quieres? Jesús prometió a sus seguidores: cualquier cosa que pidieras en mi nombre os será concedida. ¿Qué quieres? Es la única pregunta que la eternidad puede hacerle al tiempo, y nuestro don divino es contestar preguntando nuestra propia petición. Deseo, pasión, curiosidad, anhelo, novedad, atrevimiento, creatividad, productividad, gusto por la vida, éxtasis, alegría, aventura, son los impulsos más altos de la vida, los atributos más divinos, las posesiones más sagradas. Y todos esos han sido los atributos recelados y condenados por la clerecía ignorante, intentando controlar, dominar y cebarse en la sangre del hermano. Sin embargo, sin esas semillas temporales, sin estos gametos vitales del gran cuerpo del hombre, el seno de la eternidad quedaría estéril. En otro estudio, intenté defender a Jesús como a un genio con ideas radicalmente nuevas, un desarrollo eureka en evolución, por el que la vida trataba de revelarse en un nuevo aspecto de potencialidad. Intenté señalar la absoluta falta de vigor de este periodo, compediado en el estoicismo y visto por Singer como destructor de la ciencia primitiva, como vencedor en la lucha por la mente del hombre. Esta misma falta de vigor es precisamente la contradicción psicológica dominante hoy día, la causa perenne de la mente dividida. La lógica congelada del estoicismo no solo triunfó, sino que incorporó posteriormente las metáforas de Jesús, invirtiendo y negando todo su empuje. De este modo, el torrente impetuoso del río de Dios se convirtió en una corriente ancha pero débil, llamada cristiandad, para utilizar la metáfora de Edwin Hatch. Uno o dos comentarios de Agustín, ese póster tañido mortal del camino de Jesús, indica cómo los símbolos del camino han sido absorbidos en la lógica griega, hasta hacerse indistinguibles. Escribiendo sobre el estoico Séneca, exclamó Agustín: ¿qué más podría decir un cristiano que este pagano no haya dicho? Por lo que se refiere a los platónicos, Agustín afirmó que la única verdad fundamental de la que carecían era la doctrina de la encarnación, puesto que esta doctrina era meramente griega, ajena al trasfondo hebraico e indetectable en las ideas, dichos o acciones de Jesús. Vemos cómo el vino nuevo hace ya tiempo que estaba en odres viejos. Considerando el mundo como un ciclo necesario e inamovible, y al hombre como un incidente trágico sobre su superficie, con Dios como una pura esencia, abstracta en el noveno círculo o donde sea, los griegos fueron incapaces de inquirir o escuchar algo parecido a la última pregunta de Job. Para los griegos nunca podía ocurrir nada al huevo cósmico, únicamente al hombre incidental,
Y los griegos, encajonados en su propia lógica, no recibieron ninguna respuesta. El estoicismo plasmó, de una vez por todas, la grieta de Jesús en el huevo, como un acontecimiento mitológico. Su proyección colocó al camino fuera de los límites del hombre. Así el hombre no era ya responsable de su mundo, sino solamente responsable hacia los sacerdotes que organizaban el dogma. La apertura de la catálisis potencial es completamente impredecible, y las fuerzas de control social, basadas en la predictibilidad, la excluyeron rápidamente. La voluntad de Dios se convirtió en la nueva metáfora para el antiguo destino griego. El Hijo de Dios ya no era un hombre racional. El Padre ya no era el mito ordenador de Logos. El símbolo de la transferencia, el Espíritu, ya no era el umbral de la mente. Dios ya no era aquel demonio divino que no juzga, amoral, que hace llover para justos como para pecadores, el duro capataz que recoge donde no ha sembrado, que dobla los talentos, cualquier talento, que refleja cualquier deseo y que grita, más, más, menos que todo nunca le satisfará. Para la perversión griega, esto se convirtió en figuras olímpicas, en lugar de símbolos psicológicos de ontología. Se abstraían de todas las realidades. El camino de Jesús, el más grande de los eurekas, se convirtió en un cuento de hadas, en un engaño sensibilero, ridículo, piadoso. Realmente no debemos descartar ninguno de los relatos de Jesús sobre la manipulación de la realidad no ordinaria. Un milagro es un estado no ordinario, en el sentido de Don Juan, como el andar sobre el fuego, en lugar del significado del fuego del Olimpo en la mitología griega. La cristiandad ha ignorado en gran medida que los actos de Jesús, que eran superiores a él, fueron un resultado de su sistema. La teología, basada en la lógica griega, antes que en el camino abierto y no estructurado, nunca ha comprendido o creído realmente en estos acontecimientos. Puesto que los milagros representan grietas en el huevo que están por encima de toda probabilidad, los supuestos guardianes del huevo, resueltos a proteger al hombre de sí mismo, proyectaron estas grietas a las regiones más remotas de la inaccesibilidad. Las intervenciones en la construcción ontológica atribuidas a Jesús son tan lógicas dentro de su sistema y sus premisas como lo son los estados de realidad diferente en el sistema de Don Juan, andar sobre el fuego en los hindúes o las bombas atómicas entre los científicos. Y seguramente, por la claridad que he tratado de aportar a este libro, debiera ser evidente por qué la tesis de Hugh Schonfield sobre la suposición de que Jesús toma una droga para simular la muerte se aleja del tema tan gravemente y coloca a Schonfield, a pesar de su admirable trabajo, simplemente en el campo de esos teólogos a los que desafía. Esta idea de engaño por parte de Jesús, este estado de doble conciencia, hubiera fragmentado automáticamente el mismo estado mental, que era la única arma que Jesús tenía. En este libro se ha apuntado la técnica por la que, incluso hoy, uno puede abrirse a este camino, por improbable que parezca. El bosquejo de Lasky, Wallace, Brunner sobre el pensamiento creativo, podemos hallarlo en la propia versión y captación de Jesús, y quedó claramente establecido como modelo para sus seguidores. La razón de la similitud es simple. No existe ninguna otra forma novedosa que sobrevenga
Estamos tratando con el camino ontológico de todas las cosas, no de misterios celestiales o secretos ocultos. Seguramente, los obstáculos para cualquier grieta son muchos y formidables. Las lealtades científicas no son comprobaciones más poderosas que las teológicas, las que están en la puerta, impidiendo que otros entren. Una de las mayores tragedias de la inversión estoica de Jesús, que culminaron en la cristiandad y aún son operativas bajo diferentes disfraces, fue la representación de Dios como razón, considerándolo racional. De nuevo se trata de un caso de proyección. Razón y lógica son las cualidades de limitación y definición generadas por el pensar consciente del hombre. Estamos para usar una metáfora religiosa, hechos a semejanza de Dios, en esa forma mental no lógica y autística, forma que no podemos alcanzar directamente ni manipular, pero que está más próxima que nuestra misma conciencia, el aliento de vida que convierte todas las cosas en realidad. Bajo este punto de vista clásico, Dios se había convertido en una mera extensión del hombre. Esta visión invertida descansa únicamente en su propia lógica y desconfía de las características divinas, que son impredecibles e ingobernables, consideradas entonces satánicas. El punto de vista clásico, como señalan Blake y Northrop Frye, invierte la verdadera situación y confunde el pensamiento realista por el autístico, que irónicamente afirma que el hombre es Dios. El gran error que los teólogos han estado condenando con mayor fuerza. A través de los siglos han estado parloteando con su propia imagen en el espejo. El hombre es la herramienta imaginativa o técnica por la que la vida piensa de una forma racional, limitada y evaluativa, seleccionando lo que podría ser real. Solo hemos recibido un reflejo de nuestras propias limitaciones y por tanto nos hemos visto predestinados por el punto de vista clásico. Llamar a Dios naturaleza no ha cambiado más que el sí no resultante. Un cambio de metáfora no convertirá en buena una mala idea. Atribuir cualidades humanas a Dios es devolver nuestro reflejo con solo esta cualidad que nos limita y nos atrapa en nuestra propia lógica. El hombre que desafía, si existe un Dios, ¿por qué no se preocupa de las cosas? Debe captar que la porción de mente que piensa en esta clase de ¿por qué? Es la forma racional de la vida, el hombre pensante. La cosa más cercana que puede existir a este Dios responsable de la pregunta es ¿quién pregunta? El reproductor de categorías o la capacidad para llenar categorías vacías no es selectiva. El modo de Dios para el pensar selectivo es el hombre. No hay ningún mago allí arriba, tirando de los hilos, aunque seamos capaces de colmar sus caprichos y deseos con las palabras justas. No existe un gobernador moral del universo, ni tirano oriental, capaz de conceder amnistía, porque hallemos el conjuro lisonjero. No existe una mente divina con anteproyectos hermosos. No existe un computador tras las escenas para configurar las estadísticas, aunque pudiéramos simplemente pulsar la combinación correcta para disparar el mecanismo. El proceso formativo de la vida no es ambiguo, puesto que está igualmente en todas las posibilidades. Cualquier idea que no sea ambigua se convierte en un punto organizativo para la realización en este proceso. El pensar lógico ordinario es ambiguo y solo entra directamente como una de las múltiples contingencias azarosas que pueden ser o no decisivas. Las impresiones y nociones no ambiguas están generalmente
más allá del umbral del sentimiento, y de esta forma parecen ocurrir fatalmente cuando se transforman en puntos para la realización formativa. El miedo, por ejemplo, asume una naturaleza elemental y no ambigua, y tiende a crear lo que se teme. Con el odio ocurre lo mismo, atrapando al que odia en su propio infierno. Una intensidad unívoca, consciente, apasionada, tiende a enfriar la ambigüedad y a alcanzar la realización. Las ideas esenciales de este lugar secreto de la mente, la piedra fundamental de la verdadera creencia, moldea la base del propio ser. Debemos ser conscientes de la fuerza de la mente y desarrollar una armonía entre las formas del pensamiento. Los materiales para alcanzar esta unidad han sido de dominio común desde hace 2 milenios, aunque hayan sido continuamente descartados por nuestra falta de vigor. El dilema en curso no permite una ulterior evasión. La intrepidez de hipótesis de Langer no es solo deseable, sino crucial para la supervivencia. Por cierto, vemos a todas las naciones buscando protección en la pesadilla presente y en cada desarrollo ulterior la capacidad para aniquilar toda vida. Pero eso es simplemente descifrar y evidenciar una condición interna proyectada previamente ahí afuera como destino. Finalmente confrontamos el espejo de nuestros verdaderos egos. Nosotros somos este destino. Estamos en nuestras propias manos. Nuestros líderes, colocados en posiciones de poder, sucumben inmediatamente a ese poder y hablan del proceder desde posiciones de fuerza, lo que traduce un deseo de ser Dios en poder contra y poder sobre. La gran esperanza mostrada por la hace ya tiempo desaparecida América del Plan Marshall y las jóvenes Naciones Unidas, moviéndose por otros para mejor protección nuestra, se ha visto eclipsada por el reflejo de la paranoia de nuestros adversarios. Ahora hallamos que somos nosotros mismos, no este perpetuo enemigo, quienes estamos considerados como la pesadilla del mundo, como Tony B nos llamó llanamente. Podríamos haber arriesgado nuestras vidas para servir y salvarnos. Hinchados con y por el poder hemos sucumbido ante el primer obstáculo de Don Juan. Hemos sufrido una tentación en el desierto y fallado aparatosamente e irónicamente. Reclamamos una sanación divina para nuestra locura. ¿Qué haremos con el poder total? Pues pronto dispondremos de él. No solo la nación más poderosa y rica de la tierra, entre comillas, sino incluso esas diminutas y subdesarrolladas naciones, cuyas caras hemos hundido en el polvo de nuestra concupiscencia y codicia. Pero también éstas apretarán el gatillo de nuestra muerte común. ¿Qué ocurrirá entonces? Por haber lanzado el pan sobre las aguas, nos será devuelto seguramente. Si sembramos, con toda seguridad debemos recoger. Nada puede mitigar el reflejo al que nos sujetamos, excepto abandonar este camino sin corazón, que solo conduce a la muerte. Si así lo deseáramos, confiados en un progreso hacia la conciencia y la expansión del potencial, nuestro poder podría guiarnos hacia las estrellas y todas las alegrías y placeres. Pero utilizándolo contra nosotros mismos para probar nuestro liderazgo y que somos inconmovibles, será todo nuestro desarrollo. El poder se convertirá finalmente en demoníaco, y esta pequeña aventura de la conciencia, en este rincón del infinito,
cesará simplemente de existir. Don Juan y Jesús lo entendieron, entendiendo y aceptando responsablemente, dentro de su marco de metáforas y representaciones. Y nosotros necesitamos su entendimiento. Nos encaramos con situaciones nuevas, pero aparecen nuevas técnicas. A través de estas aventuras corrientes, mencionadas brevemente en este libro, estamos creando piezas para este novedoso rompecabezas, y las haremos coincidir incluso en una imagen aún mayor del hombre. El cuadro debe abarcar estas piezas ya creadas. Sin embargo, solo colocando un pie firme en el pasado, tendremos suelo sólido para el futuro. Nuestra visión naciente encontrará su verdadera dimensión en este marco de continuidad que abarca nuestra herencia total. El próximo paso girará hacia la apertura del proceso total de la mente, lo que significa que las áreas ensombrecidas de la mente están ya abarcando el desarrollo íntegro de nuestra psique. En Jesús e incluso en Don Juan, hallamos tales símbolos en el sentido de una mayor extensión del cuerpo del hombre. Provocado a través de esta metáfora del hombre total, el proceso autístico puede sintetizar, a partir de esta prueba enormemente rica y mediante la comprensión del error, a el filamento del pensar de nuestra humanidad. ¿No veis por qué la armonía mental y el proceso no ambiguo pueden utilizarse únicamente si nos mantenemos apasionadamente aferrados a algún símbolo de totalidad? Uno que sirva equitativamente para todas las partes del mismo proceso, lo cual significa el íntegramente otro para nosotros, el prójimo. ¿No veis por qué nada nos fragmenta y nos aísla menos en nuestras limitaciones de superficie? ¿No veis cómo nuestro pensar lógico, a fin de funcionar, debe limitarse a algo específico? Y esto es entonces la única realidad aparente, y cómo esta forma fragmentada de pensamiento nos orienta de manera natural hacia la noción de escasez, hacia la idea de que a fin de tener debemos tomar de otros y privarlos, puesto que solo puede verse una cantidad limitada. ¿No veis cómo este pensar fragmentado nos convierte a todos en enemigos potenciales hasta que vivimos, según dijo Northrop Frye, como crustáceos armados, condenados a una crisis y alarma perpetua, donde la vida misma es una amenaza para la vida? ¿No podéis ver que la apertura de toda la mente debe conducirnos a una producción siempre suficiente, siempre abundante? La causa de la necesidad es la causa de la satisfacción de la necesidad. La categoría vacía es una función ontológica. Pisar sobre la nada es imposible. Aunque nada pueda ser visto siempre, se forma algo bajo el pie. Nuestro universo no es una máquina fija y congelada, marchando hacia la entropía. Siempre puede suceder lo que necesitamos que suceda. La vida mental eterna de Dios y el hombre tiene suficiente con ir girando, por siempre girando, para moverse cerca y no lo contrario. Las nuevas direcciones señaladas en mi libro pueden verse como heraldos de una nueva y gran era en nuestro propio ciclo, y como creo, nos apañaremos para mantenernos a través de este invierno de confuso descontento. Leonard Holt, Carlos Castaneda, Levi Strauss, Polanyi, Hilgard, Brunner, Langer y muchos más tienden hacia el reconocimiento del carácter arbitrario de la realidad. Hay una aceptación creciente del modo de comprender la mente de Carl Jung, aunque sus ideas sean adoptadas bajo metáforas diferentes, y su genio
no acreditado como la fuente original. El impacto impresionante de Teilhard de Chardin puede resistir perfectamente los intentos de los pensadores cíclicos para sumergir su iluminación dentro de sus círculos mortales. La parapsicología sugirió una dirección, pero un acercamiento más científico y tangible será probablemente la clave desde el momento que es el camino ya escogido. La herramienta científica puede muy bien servir de puente, pero sobrevendrá la época en la que esta clase de ingenios intermediarios y técnicas proyectivas serán obsoletos. Esta transición será gradual y natural. Un estadio se fundirá dúctilmente con el otro, descubriendo las leyes de la naturaleza. En Berkeley, California, por ejemplo, el Carnegie Institute ha sido el pionero en un programa para el desarrollo de una especie de libre creatividad intuitiva en los niños. El niño se enfrenta a lecturas repletas de problemas aventurados, situaciones sin conclusiones lógicas y formales, donde no existe una respuesta lógica preestructurada, ni aún en las mentes de los creadores del sistema. El niño debe crear una solución con toda libertad, a fin de continuar la aventura, y la técnica automotivada evita aquellos absolutos arbitrarios que actúan como estrechas y manipuladas motivaciones en una educación ordinaria. Sin una respuesta a priori y sin criterios exteriores, el niño desarrolla fe y confianza en una abierta lógica interna, ahogada demasiado frecuentemente por la escuela formal. Desarrollar esta capacidad de libre síntesis ha conducido, en este aspecto, a impresionantes saltos del propio cociente de inteligencia, esta norma discutible del pensamiento realista. El experimento entero es un gesto hacia el tender puentes entre los diferentes modos de la mente, y los resultados podrían ir más allá de la ciencia ficción. Podemos ver próximo el día en que se supere la tragedia de la escuela. La pequeña fantasía mítica de Arthur C. Clarke, Charles Jourdain, fue profética a la manera de Teilhard. Aquí la ciencia y los mecanismos intermediarios de proyección han alumbrado finalmente una intervención en la constitución ontológica del universo. Había una absorción y pérdida de individualidad implicada en el sueño de Clarke, reminiscencia de un problema nunca resuelto por Teilhard, pero había también una singular, aunque forzada, similitud entre la extrapolación de Clarke y este volver de nuevo a la gloria del incomprendido y mal emplazado Apocalipsis de Jesús. Por ahora, esta especie de pensamiento no ambiguo, solicitado por un Don Juan o un Jesús, parece muy improbable. Demasiados sacerdotes tienen un control y un dominio excesivamente ajustado sobre nuestras mentes fragmentadas. En el fin de la infancia, donde podríamos nivelarnos para levantarnos e ir más allá, tendremos que abarcar, completar y considerar obsoletas un número muy elevado de disciplinas brillantes pero restrictivas. Tendremos que ser más rectos que un huésped de los fariseos, pero saldremos del atolladero con el único método creativo, que es estar de acuerdo rápidamente con tu adversario. Es el modo de utilizar los obstáculos como peldaños de piedra. Por lo que a mí se refiere, sin embargo, hoy es el día, y no me atrevo a esperar que alguna corriente cultural lenta pavimente, finalmente, el camino que me puede fácilmente hacer flotar dentro de una nebulosa salvación social. No puedo depender de ellos allí afuera,
para ordenar de forma coherente esta pequeña esfera de mi único ahora presente. Y hallo, afortunadamente, que el proceso de realidad permanece sin cambio. La lealtad final a un símbolo de abierta realidad en verdad abre algo. La búsqueda de los materiales correctos, la intensidad apasionada, el decoro y el respeto, la buena voluntad de ser dominado por eso deseado, conduce ahora como siempre a la síntesis necesitada. La fusión se arquea todavía sobre el abismo. La grieta sigue con toda seguridad. Si algún lector solitario se halla suficientemente desesperado y odia suficientemente el mundo obsceno y loco como para renunciar a él y abre su mente a una reestructuración por el amor de este mundo, las cosas pueden ser diferentes para él incluso ahora. Y si encontrara 2 o 3 para reunirse con él y estar en común de acuerdo sobre lo que se necesita, en esta altamente forma especializada de acuerdo, más cosas podrían aún ser diferentes. Ese, extrañamente, es el camino, y el único camino por el que la sociedad puede cambiar para mejorar. Por eso instaría a recordar. Cuando las fuerzas de la desesperación y la destrucción se ciernen sobre vosotros, no necesitáis sucumbir a sus negros diagramas. Lo no esquemático está también aquí, más cerca que tu mismo yo, y es vuestro, y funciona. La relación de mente y realidad ha sido captada confusamente, seguramente solo rastreada en estas páginas, pero incluso este breve resplandor puede cegarnos. Como Whitman dijo, nunca apartaría de mí la salida del sol, a menos que la salida del sol me matase. Y con seguridad debemos encauzarnos con cuidado y emprender nuestro lento despertar, pues incluso en estos gestos tentativos esbozados aquí, aún en nuestra joven conciencia, la gente anda sobre el fuego. Somos una posibilidad abierta.